Buenas tardes y bienvenidos todos a este foro dedicado a los retos de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, Horizontes de Futuro, que organiza la Fundación ECO y fundamentalmente y concretamente pues, a esta mesa denominada Organización Asistencial en el Sistema Nacional de Salud, con una pregunta mayor encima de la mesa. ¿Necesitamos cambios estructurales? Yo creo que es un tema, no cabe duda, que de la máxima actualidad y sobre todo un gran reto de cara a la potenciación del Sistema Nacional de Salud de cara al futuro. En primer lugar, pues quisiera en nombre de todos agradecer a la Fundación ECO y muy especialmente al doctor Guillén, el presidente de la Fundación ECO. Sus palabras, además, yo creo que han sido muy interesantes e introductorias de lo que vamos a discutir y, por supuesto, felicitar a todo el comité científico de la Fundación ECO por la labor que realizan y específicamente por esta mesa en la que vamos a participar. Es un placer una vez más pues coordinarlo con la doctora Ruth Vera. Muchísimas gracias, Ruth. De verdad te lo digo que me encanta siempre el poder compartir contigo pues estas sesiones científicas. Y por supuesto pues darle la bienvenida a todos los ponentes y a todos los participantes. Y ahora pues va a iniciar la doctora Ruth Vera la mesa e introducirá también a los ponentes y dará pie pues al comienzo de la misma. Muchísimas gracias a todos. Comentaba que al revés, que muchísimas gracias a ti, porque compartir una mesa con el profesor Eduardo Díaz Rubio, pues bueno, para mí sí que es un honor. Y sobre todo también, antes de dar comienzo, pues dar las gracias a la Fundación ECO por mantener esta actividad, por haberme invitado a estar esta hora de debate sobre esta pregunta tan importante de si necesitamos o necesitamos un cambio, ¿no? Hacer cambios en el sistema. Y para eso yo creo que lo más importante es pasar a presentar brevemente a los 5 panelistas. Son 5 panelistas que además creo que de diferentes ámbitos y que con diferentes perfiles y diferentes visiones, que creo, yo tengo muchas expectativas sobre esta hora. Y bueno, y los voy a presentar en orden para luego hacer también la discusión con ellos y las preguntas en el mismo orden. La primera ponente que tenemos, la primera panelista, es la doctora Cristina Nadal. Para mí, pues la verdad que es un honor y un gusto volverla a ver. Es oncóloga de formación, hemos estado en muchos grupos de trabajo, pero en los últimos años pues se ha dedicado sobre todo más a la gestión, ha estado en la administración, ha estado en Cataluña con cargos de dirección a nivel asistencial y en el último año en su carrera pues se ha incorporado en MSD como directora de Policy. O sea que, bueno, yo creo que nos va a dar, tiene yo creo que 3 perfiles y seguro que nos va a dar una visión importante en este tema. Por otra parte, vamos a tener a Alberto Tomé, que de formación no es médico. He visto que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero que todo su desarrollo también ha sido muy al lado de la humanización, al lado del paciente, y en su última fase está aquí como director general de humanización de la Consejería de Sanidad. Creo que nos va a dar también una visión muy importante desde ese punto, ¿no?, de humanización y visión del paciente. Tercer panelista, Rafael Bengoa, pues es que me da hasta casi apuro presentarlo, ¿no? Voy a resumir, he elegido solo decir pues que ha sido el consejero de Sanidad de País Vasco, que más cargo a nivel de sanidad se puede tener, con lo cual, bueno, creo que es una visión muy a nivel de comunidad autónoma, pero asesorado a la Secretaría de Estado en Estados Unidos sobre temas de salud. Yo creo que le conocemos todos muchísimo y creo que es un honor poder compartir, es un gusto también oírle siempre y es un gusto poder compartir con él. Dulce Ramírez es médico también, es especialista en medicina de familia, pero
está con nosotros con su visión como directora asistencial, como coordinación también, como calidad en el Hospital Infanta Leonor, y además viene en representación de SEDISA como vicepresidenta también dentro de una sociedad científica de directivos en salud. Y por último, solo me queda presentar a José Francisco Tomás, que es hematólogo de formación, pero también muy vinculado a dirección de hospitales privados, hasta en la dirección del MD Anderson, y en este momento pues es director también del Grupo Sanitas. Ahí me quedo con la presentación breve de ellos. Vamos a ver ahora un vídeo brevemente introductorio para luego abrir el debate. Muchísimas gracias. El Sistema Nacional de Salud de España es fruto del trabajo de varias generaciones de españoles y se origina a partir de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos garantizados en la Constitución. La asistencia sanitaria ha sido y sigue siendo uno de los pilares del estado de bienestar, junto con la educación, las pensiones y los servicios de protección social. Sus características de financiación pública, universalidad y gratuidad en el acceso, unidas a la calidad y seguridad de sus prestaciones, han reportado enormes beneficios al conjunto de la sociedad. Todo ello infunde a la atención sanitaria un potente valor en la cohesión social, porque una población sana es imprescindible para el crecimiento económico y la prosperidad. Además, su vocación de coordinación entre las comunidades autónomas posibilita un intercambio de experiencias que debería enriquecer los resultados. La asunción de competencias sanitarias por las comunidades autónomas aproxima la gestión sanitaria a los ciudadanos y garantiza equidad en el acceso a las prestaciones, calidad en las mismas y la participación ciudadana. El gran reto para la organización asistencial del Sistema Nacional de Salud es el envejecimiento de la población en España. España es el tercer país de Europa con mayor esperanza de vida, 84 años, situándose detrás de Suiza e Italia, y el séptimo en el ranking mundial. El Sistema Nacional de Salud cuenta en la actualidad con unos 500 hospitales públicos y 112.219 camas, lo que se traduce en 3 camas por cada 1.000 habitantes. España es el quinto país con menos camas de hospital por habitante de Europa. Alemania encabeza la clasificación con 8 camas por 1.000 habitantes. Los países europeos dedican de media el 8,5% del PIB a sanidad y 2.700 euros por persona. En España, el gasto sanitario es el 6,4% de su PIB y 1.656 euros por persona. Del gasto sanitario total, un 15,3% se dedica al gasto farmacéutico, situando a España en la 16ª posición de los 27 países de la Unión Europea. España se sitúa en la cola de la inversión en oncología, con un 4,9% del gasto sanitario total, frente al 6,2% de la media en Europa. Las respuestas a la emergencia sanitaria originada por la COVID-19, implementadas apresuradamente y en interés de la seguridad del paciente, nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre si la organización de nuestro sistema sanitario requiere reformas estructurales de calado que nos permitan afrontar el futuro próximo con las máximas garantías para la sociedad. En la era de la globalización y las nuevas tecnologías, la gran pregunta que debemos hacernos es si nuestro Sistema Nacional de Salud está adaptado a estos tiempos para poder dar una respuesta eficiente a los ciudadanos. Bueno, pues si les parece a los panelistas, pues empezamos con esta primera pregunta, ¿no? A raíz de lo que hemos vivido durante este último año, creemos que necesitamos estos cambios, la visión desde cada uno de ustedes y también cómo haríamos cada uno de nosotros. Vamos a intentar que las respuestas sean lo más breve posibles, de 2 minutos, si puede ser, y iremos un poco por el orden de la presentación y empezamos por la doctora Cristina Nadal. Bueno, buenas tardes a todos y saludos. En primer lugar, agradecer a ECO, a la Fundación ECO, esta invitación para participar en este foro interesante. También porque me da la oportunidad de saludar a tantas caras conocidas y apreciadas que hace tiempo que no veo y nada, enviaros un saludo virtual y un abrazo que espero que pronto sea físico, ¿no? Y ya un poco, como estos 2 minutos no dan mucho de sí, decir que realmente, bueno, esta pandemia ha puesto sobre la mesa que nuestro Sistema Nacional de Salud tiene una oportunidad de oro para adaptarse
¿no? Y para cambiar en ciertos aspectos. A mí me gustaría resaltar 4 aspectos, después en el debate probablemente podremos hablar y profundizar un poco más, pero sin embargo uno de los aspectos que creo que es importante es tener un sistema que sea mucho más planificador, ¿no? Que quizá no sea un sistema tan enfocado en la gestión del día a día y sea un sistema que mire más al futuro, más al medio plazo y que visione, ¿no? Ahora hablábamos, por ejemplo, de oncología, pues bueno, hay innovación disruptiva de clase que viene una detrás de otra. Tenemos que tener un sistema que visione esto con tiempo y que solucione o anticipe cómo vamos a abordar esto con tiempo, no cuando tenemos la situación encima, ¿no? Otro aspecto importante, yo creo que debería ser un sistema más proactivo en la acción anticipada y que diera mucho más valor a la parte de prevención. Han hablado aquí también de prevención en cáncer, pero me refiero a prevención en general. Y hace tiempo que la OMS nos decía que el cambio climático, la globalización nos llevaban a que algunas zoonosis acabaran en pandemia y esto ha pasado, es decir, no era ningún secreto. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra organización, en MSD, ya estamos trabajando con esta anticipación, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del concepto de One Health, no existe salud humana sin salud animal ni salud planetaria, del concepto de vacunación a lo largo de la vida, no como la vacunación como un acto puntual, agudo, sino como algo que uno tiene que cuidarse de ir controlando. Hablamos de las resistencias antimicrobianas como el nuevo desafío que tendremos que enfrentar y esto ya es una realidad, no es algo que vaya a pasar a medio plazo, ya está pasando y de esta manera, de alguna manera, pues somos más proactivos, más preventivos en el diseño de estrategias. Nuestro sistema también debería ocuparse de esto. Y 2 puntos más muy rápidos. Uno, yo creo que necesitaríamos un sistema de salud más ágil en procesos, ¿no? y en acciones. La pandemia ha puesto sobre la mesa pues, las dificultades, por ejemplo, en la contratación de equipos sanitarios, ¿no? Pero en cambio también nos ha puesto sobre la mesa la enorme agilidad que ha tenido para incorporar, por ejemplo, innovación cuando ha sido necesario con vacunas, etcétera, ¿no? Entonces, esta capacidad, ¿no? de agilidad debería ser algo a lo que debiéramos aspirar en condiciones normales. Y por último, yo creo que lo ha comentado también el doctor Vicente Guillén en su introducción, la cooperación. Es decir, el reto de adaptación es un reto que debemos enfrentar y debemos aportar parte de la solución todos los agentes que de una manera u otra estamos implicados en el sistema de salud, y también desde la parte que represento las empresas biofarmacéuticas y por lo tanto las soluciones las vamos a encontrar entre todos y aquí nos vais a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte yo dejaría esto, no sé si me he pasado de los 2 minutos, después profundizamos más si queréis. No, perfecto, Cristina. Pues Alberto nos quiere dar un poco su visión. Bueno, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias. Me uno al agradecimiento de Cristina, querido presidente, doctor Vicente Guillén. Muchas gracias por invitarme a este foro, ECO 2021. Creo que un foro acertadísimo para seguir avanzando en este objetivo que tenemos todos, que es la excelencia de la asistencia sanitaria. Permitidme también saludar a todos los panelistas, que agradezco estar en este panel de lujo y, por supuesto, también agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en streaming. En cuanto a lo que comentabais, pues efectivamente la COVID es la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos, con el consiguiente impacto, y voy a hablar de humanización, en nuestra máxima prioridad, que son las personas. Y por eso me gustaría tener, para empezar, pues ese recuerdo muy especial para los fallecidos, para los enfermos y sobre todo también para sus familias y también para aquellos que sufren o han sufrido las consecuencias de la COVID-19. Y, por supuesto, también no nos podemos olvidar de nuestros profesionales sanitarios por esa actuación ejemplar en esta lucha cuerpo a cuerpo contra el coronavirus, que a algunos, lamentablemente, les ha llevado a perder la vida por salvar la vida de los demás. Una entrega que, desde luego, tenemos que reconocer y agradecer eternamente. Y con este escenario y centrándome en el tema de debate, me gustaría destacar que en la Comunidad de Madrid la transformación es real. La transformación del sistema sanitario no solo ha comenzado, sino que está en rodaje desde hace ya algunos meses. Y por eso el título de este foro, que bien podría ser el que definiera la reacción que ha tenido nuestro sistema de salud ante la llegada de la pandemia, porque la transformación de la que estamos hablando ya la iniciamos desde el minuto 1, desde el momento en el que el virus marcó un antes y un después en nuestro sistema sanitario. ¿Cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos apoyándonos en nuestras fortalezas, reorientando ese potencial
en conseguir el reto de futuro que fue y que sigue siendo para nosotros a fecha de hoy un reto diario. Y os voy a poner unos ejemplos. Prueba de ello fue la transformación en tiempo récord de nuestros hospitales y de nuestros centros sanitarios. La flexibilidad y la agilidad que tuvo la sanidad madrileña, puedo decir que fue encomiable. Pasamos de tener de 12.000 camas en los hospitales madrileños a más de 24.000. Si hablamos del caso de las UCIs, pasamos de tener 540 a más de 1.900. Triplicamos los puestos en los servicios de urgencias. Se medicalizaron más de 230 residencias de mayores. Reforzamos nuestro sistema sanitario con 10.000 nuevos profesionales y pusimos en marcha, como bien sabéis, el hospital de IFEMA, calificado, y esto es una cosa que cuando visitaron los expertos de la OMS lo calificaron de extraordinario. Y además de toda esa experiencia, de lo aprendido, no solo de los éxitos, sino también de los errores, hicimos realidad en solo 3 meses el Hospital de Emergencia Enfermera Isabel Zendal, sobre cuya importancia creo que ya no cabe ninguna duda. Todo ello en lo que se refiere a lo tangible, pero también fíjense en ese valor intangible de humanización, de entrega, de dedicación, de esfuerzo que pusieron y todavía siguen poniendo, y con más ahínco, nuestros profesionales sanitarios detrás de cada acción, y por supuesto su firme compromiso para seguir curando, cuidando y acompañando a los pacientes a pesar de todos los obstáculos que se han encontrado. En todo caso, nuestra prioridad, como bien les digo, son las personas, los pacientes, como les he dicho al principio, con nombre y apellidos, desde una visión holística, integral, porque entendemos que detrás de cada historial hay una historia. Por tanto, nuestra finalidad primera y última es ser capaces de dar una respuesta ágil, precoz y satisfactoria a las necesidades de los pacientes. Y no cabe duda de que la pandemia nos ha dejado algunas lecciones y ciertos conceptos que ya se han incorporado a la cultura de nuestra organización. Y ese debe ser el punto de apoyo para seguir avanzando hacia un sistema sanitario cada vez más sólido. Y esos conceptos, ¿por dónde pasan? Pasan por contar, como bien decía Cristina, con planes de anticipación y contingencia que nos permitan responder con la mayor celeridad posible ante cualquier escenario de incertidumbre, aquellos escenarios que no están contemplados. Debemos entender la importancia de la flexibilidad y la polivalencia de la estructura de la organización. Y también, como no, en esta época, la digitalización, uno de los instrumentos más importantes para mejorar la competitividad. Y también la formación permanente y el reconocimiento del principal capital que tiene la organización, los recursos humanos. Y, por supuesto, inversión en ciencia, en tecnología, en investigación, que es sello de identidad de la Comunidad de Madrid y clave para poder afrontar con más confianza el futuro. Bueno, pues muchísimas gracias. Luego podemos entrar más en detalle en cada intervención, pero vamos a oíros primero a todos para luego hacer el debate. Y bueno, vamos a pasar a ver la visión del doctor Bengoa sobre esta situación. Muy bien, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí, gracias. Vamos a tener un nuevo plan Marshall. 140.000 millones es mucho dinero. Parte viene obviamente de nuestros impuestos, la otra mitad viene de Europa. Tenemos que saber gastar ese dinero de forma muy estratégica, y para gastar ese dinero de forma estratégica y no tener y no caer en el futuro equivocado, necesitamos un plan. Ahora, no hay un plan para la sanidad en España. Sí, podríamos jugar con esa idea, pero no la hay. De hecho, de momento, creo que habría que empezar el proceso para tener ese plan, pero el dinero va a venir antes que el plan. Y por lo tanto, es importante que invertamos bien. Pero mientras tanto, conviene que todas las autoridades relevantes se pongan a tener un plan, porque otros sectores ya lo tienen, pero el nuestro no. Para ser muy prácticos en ese marco de mucho dinero y no plan,
Hay que ser muy, muy pragmático ahora. Entonces, ¿qué es lo que ha funcionado en la COVID? Lo habéis mencionado varios. Hemos visto que se han roto los silos dentro de los hospitales, entre primaria y hospitalaria, a veces entre lo social y lo sanitario. Y se ha descentralizado a los clínicos, a enfermería, medicina, etcétera, las decisiones. Eso ha funcionado muy bien y es por eso que se ha logrado lo que se ha logrado este año pasado. La segunda cosa que ha ocurrido es que se ha flexibilizado la gestión de recursos humanos. Se ha permitido hacer cosas que no estaban permitidas antes. Y la tercera, ha habido esta digitalización que ha mencionado Alberto, teleconsultas, básicamente teletodo. Teletodo, lo que se podía se ha hecho. Esas tres cosas, para ser prácticos, es lo que hay que mantener. Por lo tanto, en la pregunta de organización asistencial, necesitamos cambios estructurales. Es evidente que necesitamos seguir en una situación donde no existen silos, o los menos posibles. Por lo tanto, esto se llama coordinación, integración social, sanitaria, etc. Un marco mucho más flexible en recursos humanos, no dejar que el status quo anterior vuelva, sino permitir que exista esa flexibilidad gestora para que se pueda gestionar los recursos humanos, y una digitalización organizada del sector salud y social. Y el último comentario que quería hacer es no repetir los errores pasados de desinversión. Es decir, en los últimos 10, 12, 15 años hemos cometido muchos errores de desinversión en el sector social y salud, y eso es porque nos movemos en un modelo entre miles de otras razones, pero sobre todo lo que son presupuestos a corto plazo no nos sirve. Entonces, aunque no tengamos un plan muy claro para la sanidad, sí sabemos que va a haber varios años de mucho presupuesto y, por lo tanto, conviene equilibrar estas acciones que queremos hacer con un presupuesto multianual. Y eso es lo que creo que deberíamos de intentar asegurar en estos momentos en que nos faltan algunas piezas para decidir bien. Gracias. Muchas gracias. Unos comentarios importantes que nos hemos tomado nota para luego la discusión. Vamos a oír ahora a otra panelista, a Dulce Ramírez, cuando quieras. Hola, buenas tardes. También quería agradecer al doctor Guillén y la oportunidad de poder estar aquí con todos vosotros y sobre todo esta oportunidad con este panel de expertos y estos dos magníficos moderadores que hoy tenemos frente a nosotros y a todos los asistentes que hoy nos están escuchando, que sin duda contribuirán a hacer mucho más fructífera esta mesa. Yo creo que prácticamente se han tocado los puntos claves en la pregunta de esta primera mesa, que es, ¿hace falta cambiar la estructura del Sistema Nacional de Salud? Hombre, yo creo que esta pandemia lo que sí ha puesto de manifiesto es que muchas de esas deficiencias que ya estábamos percibiendo las ha agudizado y han hecho que se pongan más de manifiesto. Y el doctor Bengoa yo creo que ha puesto también el punto sobre la I en cuanto a si algo ha aportado una oportunidad a esta pandemia ha sido esa flexibilidad en la gestión. Y como sociedad de directivos de la salud no puedo dejar de hacer hincapié en ese sentido. Esa autonomía que es la que se ha proporcionado a los directivos de la salud, a los gestores, a la hora de no solamente recursos humanos, sino en la reorganización de todos los materiales y todos los recursos, pues yo creo que ha permitido sin duda esa mayor flexibilidad y mayor rapidez de ejecución. En este sentido,
si algo viene también a reforzar esa postura es la profesionalización de la gestión. Cada vez estamos abogando más porque desde esta sociedad científica yo creo que se ha puesto de manifiesto que los gestores y los directivos de la salud realmente seamos seleccionados por nuestras competencias que se ponen de manifiesto en crisis sanitarias como esta, en cuanto evidentemente tienes que manejar muchas competencias, no solamente económicas, sino de gestión, de resultados en salud, de dirección por objetivos, que al fin y al cabo es hacia donde hay que dirigir ese plan que decía Rafa también y cómo vamos a invertir ese presupuesto que ahora nos viene. Pues hay que hacer esa investigación, ver realmente dónde se producen más resultados en salud y dónde hay más inequidad y más ineficiencia para invertir evidentemente en donde nos van poniendo esa línea. Yo creo que además otra cosa que se ha hablado bastante desde el doctor Guillén hasta la mayoría de los panelistas que hoy han intervenido antes que yo, han hecho hincapié en esa colaboración y reorganización. Como médico de atención primaria, pero fundamentalmente también como directora de continuidad y preventivista, creo que es una pieza clave que realmente funcione esa coordinación. Coordinación no solamente entre hospitales de un mismo servicio regional y hospitales de distintas comunidades autónomas, sino entre distintos niveles asistenciales, que sea realmente una realidad la integración real entre la atención primaria y la atención hospitalaria y que no haya un salto entre los distintos niveles. También se ha mencionado entre lo social y lo sanitario, esa integración se hace cada vez más imprescindible y más necesaria, pero también entre sectores. La colaboración pública-privada también se ha puesto de manifiesto en esta crisis, que contribuye a tener unos ratios mucho más realistas de lo que realmente se necesitan en cada momento, porque a lo mejor no necesitamos todas las camas para la estructura continuada, pero sí en un momento de crisis, y en ese momento de crisis evidentemente esos recursos hay que emplearlos de la manera más eficiente. Y yo creo que también una de las olvidadas han sido la salud pública. La salud pública, fijaros, solamente un 1% del gasto sanitario público se dirigía hacia la vigilancia epidemiológica y sistemas de salud pública. Yo creo que eso se ha puesto también en evidencia y si bien esa transformación digital las hemos estado empleando en nuestra relación con el paciente, en el manejo, se ha dejado también entrever esa deficiencia en emplear esa transformación digital en renovar la salud pública y los recursos que la salud pública necesita. Una historia clínica común no solamente a nivel autonómico, sino también entre distintas comunidades autónomas y aplicar esa inteligencia artificial cada vez más desarrollada en realmente conocer patrones de comportamiento de agentes infecciosos nos hubiera ayudado y nos ayudaría ahora en el momento en que estamos mucho a planificar los recursos y a ver por dónde dirigimos esas actuaciones de una manera mucho más planificada. Y la inversión en I+D+I, ¿qué voy a decir? Yo creo que la mayoría ya habéis hecho hincapié también en este punto. Si bien decía el doctor Guillén al principio, somos uno de los países con mayor producción científica, sí, pero con menor planificación a la hora de invertir esos recursos en investigación. Yo creo que podemos seguir profundizando en todos estos puntos. No me quiero pasar de mi tiempo y sin duda que habrá oportunidad de ir tocando estos puntos con más detalle. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Dulce, por tu intervención y vamos a la última intervención de esta primera ronda, que es del doctor José Francisco Tomás. Pues buenas tardes. Quiero aprovechar para mandar un abrazo a Eduardo y Vicente, que hace mucho que no les veo en persona, y agradeceros la invitación. Y bueno, voy a intentar ser, por no repetir, ¿no? A la pregunta de si esta pandemia, cómo hemos reaccionado, yo creo que hay que admitir que lo que es la reacción que uno esperaría de una
organización sanitaria de un país, yo creo que tenemos que revisar cómo se han hecho las cosas desde un punto de vista de aprender, ¿no? Porque al final lo que han funcionado han sido las primeras líneas de defensa, o sea, han funcionado al final cada hospital, los servicios, como cada persona, pero ha faltado ese amparo y esa visión que al final hubiera podido ayudar. Entonces tuvimos una primera ola que fue una crisis hospitalaria, pero en la segunda y la tercera ola lo que hemos tenido es una crisis de primaria, es decir, no supimos también ver que lo que luego iba a venir era el problema del diagnóstico, ¿no? Y el problema. Entonces yo creo que esto es aprender, pero que sí que tenemos que tener esa autocrítica, ¿no? Luego, cuando a mí me toca un poco hablar del tema de la medicina privada, ¿no? Lo primero, por ejemplo, deciros es que cuando uno habla del Sistema Nacional de Salud, uno debería de incluir todo, debería incluir todos los recursos, porque al final un país lo que tiene que saber es usar bien los recursos de salud y sanitarios que tiene. Entonces, por ejemplo, en esa presentación que se hablaba de 3 camas por 1000 habitantes en España frente a las 8 de Alemania, si tú sumas las camas totales públicas y privadas, hay más de 3, y si tú vas a las 8 camas de Alemania, seguro que las 8 no son públicas. Es decir, yo creo que tenemos que también entender que los recursos de salud son uno y trabajar para que al final se puedan utilizar de la mejor manera. Luego, en el caso de, estoy muy de acuerdo con Rafa en lo que ha contado, de que realmente uno de los aprendizajes ha sido la agilidad en la gestión. Es decir, se han podido tomar decisiones mucho más ágiles por parte de los gerentes y las personas responsables de la gestión en la salud, que esto siempre es más dificultado a veces en modelo de salud pública. Al final tienes cualquier licitación, concesión, es decir, hay una serie de complejidades que ha habido que solucionar, porque si no las cosas no salían, ¿no? Y luego, evidentemente, hay unas transformaciones a aprender, como nosotros hemos tenido una buena experiencia con el tema de las videoconsultas, y además nosotros antes de la crisis se hacían más o menos, estábamos en unas 3.000, 4.000, 5.000 videoconsultas mes del total, ahora estamos ya haciendo 40.000 videoconsultas día, y el 26% de todas las consultas que se hacen en sanitas hospitales de nuestros pacientes diariamente son videoconsultas. Es una cosa que ha venido a quedarse y que ayuda mucho también a utilizar recursos. Y nosotros estamos planteándonos el tema de espacios. O sea, ¿por qué? Bueno, en fin, que lo podemos hablar más, pero que es una de las cosas que yo creo que va a venir a ayudar a la gestión en el futuro. Así que, bueno, 2 minuticos, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que simplemente ya si nos pusiéramos a comentar las cosas que habéis dicho, pues ya tendríamos desde luego debate para toda la tarde, ¿no? Y así que muchísimas gracias a todos por vuestra valiosísima aportación. Vamos a pasar a una siguiente pregunta, aunque luego yo creo que tendremos tiempo de intentar debatir las cosas que han salido, pero teniendo en cuenta los datos de inversión en sanidad que colocan a España en una situación claramente mejorable. Si vemos el vídeo que nos han pasado, pues realmente yo creo que el PIB que destinamos efectivamente no es el óptimo, al menos en relación con otros países europeos, ¿no? Y la cuestión, aquí la pregunta que uno se hace es, teniendo en cuenta esa escasez de recursos, aunque ojalá lo que nos dice Rafa Bengoa pues sea una realidad y estemos viviendo una situación en el futuro diferente, pero en tanto que eso se produce, ¿cómo podemos, ¿no?, realmente hacer una distribución que sea lo más equitativa y al mismo tiempo lo más eficiente posible? Vamos a dar la vuelta, antes empezamos por Cristina. Cristina, te vamos a dejar en este caso la última y tú puedes rematar posteriormente, ¿no? Y vamos a dar ahora la palabra a José Francisco Tomás para que nos cuente cómo lo ve él desde la posición suya de director general de Sanitas Hospitales. Bueno, me repito. Yo voy un poco a donde yo quería llegar antes, que es tú tienes que decir qué recursos tienes y cómo utilizas la realidad de tu país. Y me voy a poner en un ejemplo. En Madrid casi el 22% del gasto sanitario se hace en el entorno privado. Y de ese 20% del gasto sanitario en el entorno privado, prácticamente
si uno quita ese tipo de medicina privada, clásica, en fin, digamos, no, a ver cómo lo digo para que no parezca, vamos, no esta medicina asistencial que uno piensa, el 80 o 90% está cubierto por personas que han decidido tener un aseguramiento médico. Entonces, este doble aseguramiento y estas personas que han dedicado una parte de lo que ellos ganan a tener un servicio privado de salud que está ahorrando esos costos al sistema público, yo creo que ahí nunca se ha evaluado cómo puedo yo al final hacer más eficientes las cosas. Ahora estamos en un proyecto con la Comunidad de Madrid, con la que la verdad que da gusto trabajar, en el sentido de ir hacia una historia clínica única, evitar pruebas que se repiten cuando uno va a un sitio, en fin. Yo creo que hay una posibilidad en el que yo estoy llevándolo un poco al tema mío de la privada, porque yo ponerme a decir dónde tiene que invertir el Estado el dinero no me parece que sea la persona, ¿no? Quiero decir con esto que uno puede invertir donde vea que haya necesidad y uno tiene que saber qué cosas y qué recursos puede utilizar. O sea, una compañía como la nuestra, al año, en fármacos de quimioterapia oncológica, gasta 60 millones de euros. Esos 60 millones de euros no están saliendo del erario público. Esto a veces, y al final están siendo soportados por una serie de españoles que han decidido invertir un poco ellos en su salud. Entonces, a mí me parece que un ejercicio muy importante es saber ver los recursos de salud, o sea, como único. Es decir, el Sistema Nacional de Salud, para mí, debe de incluir también el concepto de los recursos privados, porque es la manera de tú abordar esto de una forma que vas a tener eficiencias. Porque ¿qué puede ayudar el sistema, la medicina privada? Mucho, porque todas esas personas que han decidido tener un aseguramiento y que sus costos se están haciendo fuera del Sistema Nacional de Salud, está aliviando los costos del Sistema Nacional de Salud. Y esto nunca se ha visto o se quiere ver de esta forma y yo creo que esto ayudaría mucho. Muy bien, José Francisco, pues muchísimas gracias. La verdad es que tus comentarios son muy enriquecedores. A ver si luego tenemos oportunidad de entrar en el debate. Dulce, ¿cómo lo veis vosotros desde la posición de, digamos, de los gestores, ¿no? De alguna manera, los responsables de hacer eficiente verdaderamente al sistema? Pues, Eduardo, profesor, nosotros estamos acostumbrados evidentemente al lado estrecho del embudo, quiero decir, por más que nos venga ahora recursos, siempre nosotros los recursos nos vienen de forma muy limitada. Entonces, yo creo que hay que ir pensando en hacer sostenible y en dedicar y en invertir allí donde se necesita con lo que tenemos. Y para eso, sin duda, se hace necesaria una racionalización y una reorganización de los recursos. Y para saber en qué hay que emplear esos recursos de una manera más eficiente, sin duda, hay que primero hacer un análisis y una planificación estratégica dentro de ese análisis. Es decir, ¿dónde es necesario invertir? Pues es evidente que hasta ahora hemos tenido, y por más que estábamos intentando llegar a un modelo de cronicidad, no se ha llegado a implantar propiamente dicho ese modelo de cronicidad a todos los niveles, pues hay que cambiar esa manera de funcionar como sistema sanitario y realmente estructurar un modelo de cronicidad con una continuidad que evite esas ineficiencias y esas duplicidades que hablaba José Francisco, como lo estamos haciendo en Madrid entre el sistema público y el privado, y como se están haciendo entre niveles asistenciales como es la primaria y el hospital, y esto se hace trabajando por procesos, enfocando evidentemente hacia los resultados y trabajando con rutas asistenciales donde realmente el paciente es el que va indicando por dónde seguir esas inversiones y esas actuaciones. Hay que aprovechar las oportunidades que esta epidemia nos ha puesto encima de la mesa. Y entre esas oportunidades, sin duda, está la telemedicina, que también nos decía, pero hay que tener en cuenta que la telemedicina no sirve para todo, que hay un porcentaje, un 30% de patología crónica
que hemos dejado ahí enmascarada y que va a fluir, que esta va a ser la segunda pandemia y que hay que empezar ya a planificar cómo actuar sobre esa patología. El cáncer es uno de ellos y estábamos diciendo, en esa inversión sobre los crónicos, evidentemente invertir en prevención y en promoción de la salud es hacia donde tenemos que ir, hacia ser proactivos y no reactivos cuando ya la patología está ahí. Por tanto, hay que ir y dirigir esas tecnologías hacia un diagnóstico precoz, hacia una proactividad para prevenir eficazmente la patología y hacer aflorar esa patología y empezar a planificar cómo la hacemos salir. Y utilizar ya también recursos que se han puesto encima de la mesa dentro de la gestión, como puede ser la nueva normativa de la compra pública, que realmente nos lleva nos facilita explorar caminos de innovación, como puede ser en los conceptos de econometría en la salud. En definitiva, abogar realmente por un modelo de crónicos e implantarlo de forma eficiente, estudiar aquellos conceptos y aquellas bolsas de ineficiencia donde hay que resolverlas y donde hay que invertir porque realmente se haya demostrado que los resultados en salud son mucho más eficientes. Muy bien, pues muchas gracias, Dulce. Rafael, tú que eres la visión optimista un poco de todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo hacemos eficiente el sistema? Bueno, para conectar con la anterior y la pregunta que nos haces, doctor Díaz de Rubio, es un país tipo en Europa se está gastando como un 10% de su riqueza en sanidad, nosotros algo menos, como sabéis, la suma de público y privado. Y sabemos que el 2% de ese 10 no añade valor clínico, por lo tanto hay que ir a por esas áreas. Creo que además eso lo tienen que decidir los clínicos, ir eliminando esa con el apoyo de los gestores. Pero concretamente a la pregunta de cómo distribuir eficientemente en este contexto tan raro en el que estamos, sin un plan y, como comentaba, con nuevo dinero que entra, y conectándolo un poco al tema que obviamente os ocupa a muchos de vosotros, que es el cáncer. Yo no creo que se va a llegar en el país a una buena distribución de los recursos para que todo el mundo de forma uniforme esté gastando la misma cantidad en cada comunidad autónoma, porque eso obviamente necesita un pacto político muy sofisticado y estamos lejos de eso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer pragmáticamente ahora para hacer una buena distribución y eficiente? Y pues con el cáncer, pues por ejemplo, sabemos que parte de España hace screening de cáncer de colon muy eficazmente, de los mejores del mundo, y otras partes de España no han empezado. Entonces, con el nuevo dinero que viene, yo sugiero que la administración diga que este plan debe existir en los próximos 2 años de forma uniforme en todas las partes de España. El cáncer de colon, pero no oportunista, sino planificado formalmente como un screening organizado, poblacional. Y puede haber otros, digamos, cánceres que ya están subiendo el peldaño de la coste-efectividad, como pulmón o lo que sea. Pero, ¿por qué no empezar con solicitar al Gobierno nacional y a las comunidades autónomas a ver, los que sí lo han montado pueden ayudar a los que no lo han montado, pero necesitan fondos los que no lo han montado para montarlo. Y dentro de 2 años podríamos tener todo el país de forma uniforme un buen plan de cáncer de colon, que además sería uno de los mejores de Europa y encajaría perfectamente con el plan anticáncer de Europa, que quiere von der Leyen. Para eso es el dinero que mandan. Segundo, el 20% de los fondos de recuperación de los que estamos hablando son para lo digital, pues uniforma lo digital. Hay partes del país que tienen una historia clínica electrónica y partes del país que no la tienen. Yo no
no me explico el por qué no existe una historia clínica en muchas partes de España, pero no existe. Entonces, en lugar de hacer terapia de grupo de por qué no existe, lo que conviene es, a ver, con ese dinero vamos a digitalizar y tener una historia clínica todos en España en los próximos 2 años. Y así seguir con 2 o 3 cosas. Y eso sería una utilización estratégica de esos fondos sin tener el gran macroplan y el acuerdo, digamos, perfecto entre partidos políticos que creo que no vamos a ver. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que son propuestas muy, muy interesantes las que pones encima de la mesa. Pasamos al siguiente ponente, Alberto Tomé. ¿Esto de la humanización se puede hacer eficiente o es incompatible? ¿Qué piensas tú? El micrófono, por favor, Alberto. Ahora, perdona. Obviamente, no solamente es una parte fundamental, no solamente de la humanización, sino también la calidad de la que somos responsables en esta dirección general. Al hilo de lo que han hablado otros panelistas, sí que me gustaría destacar algo que ha dicho Rafa Bengoa, que es la flexibilidad del sistema. También me quedo con lo que ha dicho Dulce, el tema de la coordinación e integración, la historia clínica que comentábamos antes, José Francisco, y por supuesto el uso adecuado de los recursos. En mi opinión, la cuestión no es solo plantearnos cómo distribuir los recursos, como os decía, eficientemente, sino hacer un verdadero cambio de paradigma. Pasar de pensar solo en la eficiencia a pensar en aportar valor con las actuaciones que llevamos a cabo. Y no se puede hablar de valor sin tocar el tema de los resultados, obviamente. Plantearnos qué es lo que aporta valor a las personas nos vuelca necesariamente a pensar en los resultados que conseguimos. Y es esa orientación hacia los resultados lo que debe movernos para dar un uso adecuado de los recursos. Y por eso os puedo comentar, y seguramente que lo conozcáis, que la Comunidad de Madrid ya en el año 2014 pusimos en marcha el Observatorio de Resultados desde la Subdirección General de Calidad, dependiente de la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente, porque esto nos permite conocer realmente los resultados que estamos ofreciendo a la ciudadanía, datos objetivos y medibles. El conjunto de indicadores de hospitales comprende un apartado de datos generales, 15 indicadores de actividad y otro que tiene 62 indicadores agrupados en efectividad clínica y seguridad del paciente, que son 21, eficiencia, atención al paciente, 16 y docencia e investigación, que son 10 indicadores. Conocer estos resultados, ¿qué nos permite? Pues conocer el valor que aportamos, tanto si son positivos como si no lo son tanto. Y ello es lo que nos ayuda a tomar decisiones en todos los ámbitos, macro, meso y micro. Decisiones que nos mantengan en el camino de la mejora continua de la atención que prestamos. Y como reto importante, en este cambio que os hablaba antes, en este cambio cultural, este cambio de paradigma hacia el valor que nos queda en este sentido como necesario, como imprescindible, y lo habéis comentado anteriormente, involucrar a los pacientes en la toma de decisiones relacionadas con los asuntos que conciernen al cuidado de su salud y la de los suyos. Esto también es humanización. Que nos indiquen qué es lo que verdaderamente les aporta valor de todo lo que estamos haciendo. Y a lo mejor nos sorprendemos y no es tanto la posibilidad de contar con los últimos avances científicos y tecnológicos, sino a lo mejor sentirse escuchado, respetado, acompañado, informado, formado, capacitado, en una palabra, participar en la toma de decisiones de los aspectos que inciden sobre su salud y también cómo impactarán en los distintos tratamientos, estos distintos tratamientos, en los aspectos claves de su vida, en el día a día. Les estoy hablando, como podéis observar, de calidad y de humanización, como ejes transversales en este paradigma del valor. Así que, a tu pregunta de ¿la humanización es una pieza clave? Sí, es una pieza clave, como bien os he podido comentar. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Hacía tiempo que no nos veíamos, un placer. Sí, igualmente, Eduardo. La mesa contigo. Tú has ocupado muy diferentes posiciones, ¿no? Y ahora
está, digamos, que en la industria farmacéutica, ¿no? Trabajando con MSD. ¿Cuál es la opinión tuya al respecto sobre este tema de la eficiencia, que parece, oye, que en la industria privada lo hacéis muy bien y que luego en los sistemas públicos pues no somos capaces de trasladarnos, ¿no? Yo creo que todo el mundo hace lo que puede y debe ser así, ¿no? Yo tengo cuatro así anotaciones para responder esta pregunta y en estos 2 minutos espero cubrirlas. La primera es una reflexión en torno al gasto que se destina al país, ¿no? al gasto sanitario, lo que destina al país en términos de PIB al gasto sanitario. Esto no es algo inamovible, es decir, es algo que en una sociedad madura debería ser discutible, reflexionable, cambiable. Entonces, entiendo que nosotros nos limitemos a hablar de recursos y distribución de recursos, pero me niego a pensar que en una sociedad avanzada esto no sea revisable, discutible y cambiable, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, me ha gustado mucho lo que ha dicho Alberto, es decir, es verdad que un gestor tiene que hacer eficiencias y hablar de números, pero yo creo que no debemos perder nunca el foco en hablar de valor, de nuestras prioridades, de qué es lo que para nosotros es irrenunciable, ¿no? Y en base a esto gestionar. Es decir, la gestión del número viene detrás de la prioridad y del criterio, ¿no? Y quizá a veces destinamos mucho tiempo a hablar de la gestión económica y no tanto de lo que para nosotros es fundamental y irrenunciable, ¿no? Y esto yo creo que es un matiz importante. A nivel gestor, si la pregunta es con lo que usted tiene, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que priorizaría? Evidentemente en 2 minutos no da tiempo, pero diría cualquier acción que haga nuestro sistema más equitativo, con más calidad asistencial, con una mejor experiencia por parte del paciente, un sistema que responda más a las necesidades de los pacientes más que a las necesidades del propio sistema, que sea obviamente eficiente y mucho más participado, ¿no? Y finalmente, yo estoy también 100% de acuerdo con lo que ha comentado Rafa. Vendrá dinero y no tenemos un plan, o al menos no hay un plan claro, ¿no? Y esto es lo que a mí me preocupa más. No tanto si hacemos eficiencias o no las hacemos, si tenemos recursos económicos suficientes, sino si tenemos un buen plan y este dinero que va a venir va a ser bien invertido, ¿no? Y desde este punto de vista, yo personalmente creo que invertiría en revisar, rediseñar, simplificar y mejorar los procesos. Sé que suena aburrido, pero creo que aquí hay una clave de mejora y de eficiencia importante. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en una temática, ahora que estamos en un foro oncológico, desde este MSD trabajamos en una herramienta que se llama EMAC, que probablemente algunos la conocéis, de autoevaluación y de mejora de los comités multidisciplinares, que pensamos que forma parte de esta lógica, ¿no? De revisar, de simplificar, de mejorar, de hacer más equitativo, ¿no? el sistema asistencial. Además de esta gran pata, yo creo que realmente invertiría en adaptar para todo este rediseño de procesos y toda esta simplificación que estoy comentando, la adaptaría al uso de las nuevas tecnologías, Big Data y inteligencia artificial. No creo que esto realmente es un canal para que lo que nosotros creemos que tiene que pasar, pase y pase mejor, ¿no? Pero sin duda sería una buena oportunidad para que todo este cambio del sistema estuviera soportado a través de estas herramientas digitales. En este sentido, decir que tendría muy claro que no solo podemos ir haciendo pilotos y experiencias en este sentido pues de éxito, sino que realmente me conjuraría como sistema a hacer proyectos de benchmark, de proyectos de este estilo que aporten lo que he comentado antes, ¿no? Una mejora general en el sistema y a comprometerme a escalar estos proyectos si realmente son buenos. Es decir, no simplemente se trata de hacer cosas y hacer cosas con tecnología, sino de acertar en qué cuestiones y qué acciones son las más estratégicas y necesarias y esforzarnos para implementarlas, como aquí se decía, en todo el sistema, no simplemente en algunas partes o aquellas partes que son más favorecidas, ¿no? Y por último, haría una inversión de este dinero, y sé que suena muy clásico, pero le voy a poner una coletilla que lo hace un poco más atrevido, ¿no? Que es en medir resultados. Y la coletilla es siempre y cuando esta medición y estos outputs nos sirvan para tomar decisiones, y a veces decisiones valientes. Muy bien, pues muchas gracias, Ruth. ¿Te parece que continuemos con un cambio de ritmo, otra pregunta diferente?
Sí, mira, yo, Eduardo, nos faltan unos 10 minutos para acabar la mesa. Tenemos una pregunta de la audiencia que nos ha entrado por el chat. Entonces, si quieres, cambiamos un poco el rumbo y dirijo esta pregunta. A ver, yo creo que esta pregunta nos la podrían contestar tanto Cristina Nadal como José Francisco Tomás. La lanzo a ellos. Y es qué aspectos se van a implementar o se podrían implementar en la colaboración público-privada para tener una mejor sanidad en beneficio del paciente. Yo matizaría quizá en esta pregunta. Después de la experiencia vivida durante este año, nos da un poco de respiro, parece, la COVID nos está dando un poco de respiro. Evidentemente todos estamos hablando de que necesitamos algún cambio. Y teniendo estos dos sectores privados, uno de sanidad privada y otro más de industria farmacéutica, podríamos, ¿qué plantearíais o qué ayudas o qué colaboración para poder hablar de esa planificación tan esperada que nos comentaba Rafa Bengoa, ¿no? Que vamos a tener un dinero y no tenemos planificación? ¿Cómo veis esa colaboración desde los dos aspectos? José Francisco, no sé si queréis que empiece yo. Por supuesto, Cristina. Gracias. Vale, a ver, yo creo, primero de todo, creo que es importante que cuando hablamos de colaboración público-privada hablemos de lo mismo. Es decir, yo creo que durante muchos años, al menos por parte de la industria, y yo que he estado en diferentes posiciones, también lo he sentido así y lo he ejercido así, la colaboración público-privada ha sido simplemente, o no ha ido mucho más allá de por parte de lo público, de esperar una transacción económica unidireccional que me permita hacer alguna cosa, ¿no? Y creo que aquellos que habéis trabajado en colaboración público-privada más a fondo y de manera técnica, sabéis que en todos estos foros que se habla de cuál es la clave del éxito de la colaboración público-privada, el ingrediente principal es el objetivo común, no es la transacción económica, ¿no? Esto es algo que se produce para llegar a este objetivo, ¿no? Y que en cualquier caso, bueno, puede ser mayor, menor, más discutible, menos, ¿no? Pero el ingrediente fundamental es el objetivo común, ¿no? Y creo que debemos empezar a hablar como sistema de este objetivo común, que además es lícito que se comparta por ambas partes, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para no monopolizar la charla, pero ahora que estamos en un foro de oncología y uno de los temas que nos preocupa es el acceso de nuestros pacientes a la innovación farmacológica, ¿no? El objetivo es común, es compartido. El ámbito público o los oncólogos, o los profesionales sanitarios, los pacientes, cada uno tiene su porqué, ¿no? Pero al final el objetivo es común, que es que esto llegue y llegue lo más rápido posible. Entonces, desde este objetivo común genuino, yo pienso que podemos construir todos, ¿no? Y respetando que todos tenemos nuestro interés y todos tenemos algo que aportar a este objetivo común. Y si queréis, expando un poco más, pero no me gustaría quitar el tiempo a José Francisco. Gracias, Cristina. A ver, hay que partir de que esa colaboración ya existe, ¿no? El tema es cómo lo hacemos mejor, porque ahora firmamos una colaboración, digamos, como decía Rafa, sin un horizonte. Es una colaboración que va muy de determinados hechos. Por ejemplo, el tema en el caso, por ejemplo, de la pandemia, pues la intervención que había desde el punto de la administración de todos los recursos privados se ha hecho de una manera perfecta, sin ruido. Nosotros hemos atendido casi a 200 y pico pacientes. En fin, ahora seguimos dando. Es decir, hay una parte de colaboración que al final va con las buenas voluntades y que está funcionando. Yo lo que echo de menos es un poco un tema de estrategia de salud. Es decir, cuando yo hablo de que el Sistema Nacional de Salud para mí es único, y yo ahí incluyo los recursos privados, es decir, cuando uno tiene que abordar un reto sanitario en un país, uno tiene que contar con todos los recursos. Entonces, la actividad privada tiene una serie de recursos materiales, humanos, hace además una actividad que desde un punto de vista económico y sobre todo viendo la optimización del gasto es muy relevante, porque hay una parte importante ahora mismo del gasto de salud que se están costeando muchas personas por fuera del sistema
y que tiene que ayudar al sistema, que eso tiene que encajarse en una política en la determinada comunidad autónoma, porque no es lo mismo el peso que tiene una actividad privada en un Madrid o un Barcelona, una gran ciudad, que el que puede tener en otros sitios. Entonces, para mí es un tema de estrategia, es un tema de que en el diseño de un plan de salud, de una política nacional de salud, se cuenten con esos recursos de la medicina privada, entendiendo lo que es la medicina privada y entendiendo la libertad de las personas que han decidido esa opción. Porque yo creo que al final hay unas eficiencias que nos vamos a beneficiar todos de ellas. Entonces, valentía, hace falta mucha valentía, y en unos tiempos ahora tan dogmáticos es muy difícil, es más difícil, porque al final esto es un tema de apartar dogmas y ser práctico. Entonces, a mí me parece que yo creo que hay una gran oportunidad de que, lo que os comentaba, de que al final el gasto, o sea, la parte de recursos que se están invirtiendo y que en el ámbito privado sea un beneficio al final para el mercado público, en el sentido de poder optimizar y reducir el gasto. Pero eso supone una política, o sea, necesita un horizonte, un ver las cosas un poco más adelante, ¿no? Pues muchas gracias. Yo creo que los dos habéis contestado claramente, ¿no?, a la pregunta. Tenemos... Sí, Eduardo, sí. No, yo realmente es interesantísima toda la reunión, ¿no? Estamos hablando muchísimo de la gestión, de la eficiencia, de los recursos que vienen, de los cambios que tenemos que hacer, no cabe duda, ¿no? La verdad es que, bueno, todos conocéis la editorial de la revista The Lancet, ¿no?, de hace unos meses, sobre la editorial de Richard Horton, sobre que esto no es una pandemia, sino que realmente es una sindemia, ¿no?, con los impactos que todo eso pues indudablemente provoca, y ellos hablan de los efectos biológicos, económicos, realmente también del impacto de las enfermedades crónicas en oncología. Bueno, lo hemos sufrido, digamos que muy directamente, pero realmente yo creo que se habla poco de la persona, ¿no? A mí me parece que ese es el punto que en el futuro yo creo que hay que fundamentalmente invertir, ¿no? Me alegro que esté aquí Alberto Tomé, de que representa la humanización, en este caso por parte de la Comunidad de Madrid, aunque también, en fin, creo que hay que hacer alguna crítica en este sentido, no tanto a su departamento, pero por ejemplo en el campo de la Comunidad de Madrid pues se hizo un plan sobre la red de centros de cáncer que quedó olvidado en cuanto llegó la pandemia, se vendió, se puso en todos los periódicos, grandes noticias, y lamentablemente pues aquello se perdió y no se desarrolló. No quiero hacer esa crítica, lo que quiero decir en definitiva es que el paciente, yo creo, es en el que tenemos que pensar, ¿no? Porque lo veis, el paciente aquí que está grave está muy bien atendido en esta pandemia porque va a unos hospitales con buenas y excelentes dotaciones, con buenos recursos, pero si el paciente está leve, medio leve y no sabe si tiene que acudir al hospital o no tiene que acudir al hospital, pues ha estado un poquito, yo creo que eso lo podemos reconocer todos, abandonado en su casa, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer en el futuro una inversión enorme en lo que se refiere a los gestores de procesos. El paciente tiene que estar acompañado dentro de los hospitales por esas personas que le van a conducir, que le van a explicar y que le llevan de especialista a especialista. No se trata de que vaya usted ahora al módulo A y luego va al módulo B y luego al C o al D, sino que realmente se le explique continuamente dónde está y cuáles son las expectativas que tienen cada uno de los sitios. Yo creo que ese es un punto, a mi modo de ver, absolutamente crítico, ¿no? Tendríamos que tener el centro, el foco, fundamentalmente en el paciente. Yo doy, y lo acepto, mi mea culpa, he estado 45 años de jefe de servicio, haciendo la mejor gestión posible, dedicándome a organizar el servicio también como podíamos o con los recursos que teníamos, pero quizás no nos hemos puesto en la piel del paciente, es decir, acompañar y tener esos circuitos específicos de los pacientes, ¿no? Yo creo que no sé si aquí tendremos oportunidades en el futuro de mejorar, pero me parece que es un campo en el que indudablemente tenemos mucho que hacer y que probablemente
bueno, el paciente es lo que nos está pidiendo. Ahora que creen los médicos, nunca han creído tanto como ahora en los médicos, ¿no? Tenemos, yo creo que realmente en el profesional sanitario, por hacerlo más extensivo, ¿no? Yo creo que realmente tenemos que hacer ese esfuerzo absolutamente entre todos. Nos queda, no sé, muy poquito tiempo, Ruth. Yo no sé si para terminar a lo mejor medio minuto de que cada uno de ellos pudieran hacer alguna conclusión o alguna observación, algo que se les haya quedado en el tintero, pero de manera muy, muy rápida para no, en fin, deteriorar el tiempo del Congreso. Empezáis, Rafa, ¿quieres empezar tú, por favor? El micrófono, Rafa, por favor, el micrófono. Veo que alguien pregunta qué parte de la tarta de 140.000 millones viene en la sanidad. Sí, sí. A ver, nadie lo sabe, pero es por eso que hay que ir proponiendo proyectos como los que me he mencionado antes, cosas muy concretas de cáncer o lo que sea. Pero el país está y va a estar, por razones obvias, mucho más preocupados en la estabilidad financiera que no en la estabilidad del sector social y sanitario. Y lo uno no existe sin lo otro, lo hemos visto ahora durante el COVID. Y si tú no tienes estabilidad y no reforzamos con una buena parte de ese dinero al sector salud, es irreal pensar que a la vez vas a tener sostenibilidad financiera, porque esos dos mundos están interrelacionados, como hemos visto. Y gracias a todos vosotros y un placer haber compartido este momento. Rafael, esperemos que nos llegue como en las vacunas, ¿no? Alrededor del 10% sería la cuota que nos correspondería en España. Dulce, ¿quieres hacer alguna última reflexión, por favor? El micrófono, el micrófono. Al hilo de lo que comentabas, Eduardo, en cuanto a esa figura que acompañe al paciente en su devenir, en su ruta asistencial, no puedo más que hablar de eso, del tema de la figura ahí está creada, hay que potenciarla. Y sobre todo hay que creer en ella e invertir en ello. Es la continuidad asistencial y dentro de la continuidad asistencial también huyamos del hospitalocentrismo, centrémonos en la atención primaria, que no se ha hablado en esta reunión de la atención primaria, y lo que ha de venir. Y ese modelo hacia la cronicidad tiene que pilotarse y tiene que fundamentarse en la atención primaria y en figuras concretas dentro de la atención primaria, como son roles concretos como es el de enfermería. Y, por último, el aspecto social, lo he enunciado antes. Rafa decía, con lo que vamos a recibir hay que invertir en digitalización. Hay comunidades que no tienen historia clínica, hay hospitales dentro de la Comunidad de Madrid que no tienen historia clínica, pero aquellos que lo tenemos no podemos estar parados hasta que ellos desarrollen eso que ya tenemos. Hay que seguir avanzando y hay que seguir avanzando a la historia integrada, a los procesos integrados. Solo así podemos acompañar al paciente en esa continuidad y sin saltos. Cristina, un titular, si tú quieres, algo. Sí, muy rápido. Para mí es planificación estratégica, buena planificación, tener claras las prioridades, y para mí las prioridades están centradas en el valor, después viene la gestión económica, pero lo primordial es tener claro qué queremos como sociedad en ámbito sanitario respecto al valor. Cualquier acción que sea para tener un sistema más equitativo, más calidad asistencial, más centrado en el paciente y colaboración por todas las partes. José Francisco, tu visión. Micrófono, micrófono. Yo creo que tenemos una necesidad y oportunidad de pensar distinto y de afrontar retos mucho más valientes. Yo creo que no hay que ser valiente y hay que... los recursos, como decía Rafa, van a venir unos recursos, no van a venir siempre y no podemos dejar luego que pensemos después que no los enfocamos en el mejor punto. A mí me parece fundamental una buena planificación y hay que ser valientes, hay que hablar y poner las cosas encima de la mesa con valentía. Muchas gracias, Alberto Tomé. Tu mensaje, un poquito desde la Comunidad de Madrid.
Nada, presidente, muchas gracias por invitarme, lo vuelvo a reiterar. Nada, simplemente de comentarte lo que has hablado del plan de cáncer. Seguimos haciendo actividades, no se ha olvidado ni mucho menos, estamos muy comprometidos. Efectivamente, la pandemia no nos ha dejado llevar a cabo todo lo que teníamos pensado, pues por el paradigma de la pandemia, pero en ningún momento está olvidado. Es más, se siguen haciendo actividades, vamos a seguir reforzándolo. Dentro del plan de humanización del primero, hay una línea específica del paciente oncológico y nada, dentro después de esta pequeña introducción, pues bueno, simplemente deciros que desde la Consejería de Sanidad entendemos pues bueno, que la base para afrontar todos los aspectos con éxito está en la cultura de la organización y el enfoque de la asistencia sanitaria desde el prisma de la humanización, y con sus principales agentes de humanización, pues que son los profesionales, los recursos humanos, que como os he dicho durante todo este coloquio es el principal capital del sistema sanitario madrileño. La implicación de la dedicación son la clave para curar, cuidar, acompañar a los pacientes, teniendo en cuenta todos los aspectos. Y entonces, pues, bueno, en la Comunidad de Madrid venimos trabajando desde hace años en impregnar la organización sanitaria de esa cultura de atención integral del paciente, y no solo hemos conseguido que vaya calando como una lluvia fina, sino que nuestro sistema sanitario ya está inundado de humanización, de tal manera que prácticamente no hay día que no se ponga en marcha alguna medida de humanización en algunos de nuestros centros sanitarios. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto Tomé. Ruth, por favor, ya cierra cuando tú quieras. Pues gracias, muchas gracias. Solo daros las gracias a todos los panelistas. Las intervenciones han sido muy interesantes, hemos tomado muchas notas. Creo solo de decir que este año hemos visto que hemos sido capaces, que es posible hacer cambios, y que con esta reflexión de hoy, bueno, pues podamos realmente hacer una planificación para que sea efectivo, ¿no? Todo lo que hemos aprendido durante este año. Y de nuevo, gracias a todos y seguimos con la tarde. Gracias a todos y un gran abrazo.